Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todos los que nos acompañan en esta transmisión a nombre de la Secretaría de Cultura a través del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero. Les damos la más cordial bienvenida a la que es hoy nuestra séptima sesión del curso Ferrocarril en la Historia de México. Bien, en esta sesión, que es la séptima, que forma parte del tema 4, el cual lleva por nombre el ferrocarril, su impacto social y nuevas manifestaciones culturales, tendremos la participación del maestro Alejandro Semo y también la participación de la doctora Marcela Coronado Malagón, quienes nos expondrán sus reflexiones sobre el impacto cultural y las percepciones sobre el ferrocarril. Bueno, me voy a permitir leer la semblanza de nuestro primer invitado, que es el maestro Alejandro Semo, el cual es periodista e historiador. Terminó sus estudios de posgrado en historia por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesor investigador de la Academia de Estudios Sociales e Históricos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Él dirige desde hace varios años la revista electrónica Estudios de Historia Cultural. Asimismo, es autor del libro El Ferrocarril en México, 1880-1900, Tiempo, Espacio y Percepción, publicado en 2019, como parte de la colección Horizonte Ferroviario del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero de la Secretaría de Cultura. Y el día de hoy nos expondrá algunas reflexiones que formen parte o que forman parte de este texto. Y sin más preámbulo, los dejo con la presentación del maestro Alejandro Semo. Adelante, maestro, por favor. Entonces, como nos comentó ya Alejandro, estamos enfocándonos, y esa ha sido mi especialidad, los ferrocarriles, tiempo, espacio y percepción en la segunda mitad del siglo XIX. Bueno, vamos a comenzar. Como dice el nombre de la exposición, tiempo, espacio y percepción, y algunos elementos más que yo quisiera ir incluyendo a este respecto, ¿no? Entonces, pasaría a la segunda diapositiva, en donde están ahí expuestos algunos elementos que tienen que ver con el tiempo. Acordemos que en relación a la medición del tiempo, muchas de las formas de ver el tiempo que hoy tenemos, que son parte de nuestra vida cotidiana, en el siglo XIX, pues eran innovadoras, eran nuevas, ¿no? Nuevas por las nuevas tecnologías que se estaban generando y nuevas por las nuevas industrias que también se estaban generando en aquel entonces, se desarrollaban, en donde el ferrocarril va a cumplir en términos de precisión del tiempo un elemento fundamental. ¿Sí? Entonces, vamos a un poquito a reflexionar sobre el tiempo de los viajeros en los medios de comunicación previos a la revolución industrial, las dificultades de los viajeros en los medios de comunicación previos a la revolución industrial, y ya después la rapidez o lentitud del viaje y su percepción a partir del análisis del tiempo relativo en el ferrocarril. De esto ya lo lo voy a explicar en términos generales. Entonces, con el ferrocarril, pues surgen nuevas formas para la reflexión del tiempo, asociadas a la historiografía, es decir, a la forma en que los historiadores relatan la historia contemporánea, como el tiempo cíclico, el tiempo absoluto, como ya lo mencioné, tiempo relativo, relacionado con la experiencia del viajero. De ahí que el estudio del tiempo adquiere una gran importancia, si lo entendemos como un medio fundamental de orientación, noción que adquiere relevancia en la industria del ferrocarril, ya que para su adecuado funcionamiento va a requerir de un absoluto control en la exactitud del tiempo. Y esto tiene que ver directamente con no solo la precisión en la llegada de los ferrocarriles, sino también con, y la puntualidad por supuesto, sino también con la seguridad. Ahí es muy importante tomar en cuenta que en el siglo XIX todo lo que tiene que ver con el sistema del movimiento de la industria del ferrocarril, pues no tenía o no contaba con las tecnologías que hoy no son comunes, ¿no? Es decir, generalmente había solo una vía, no había medios de intercambio de comunicación, ¿no? Menos había GPS, ¿no? Ni había estas computadoras, ¿no? Entonces, eh, el, 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 la importancia en la precisión del tiempo, ¿sí? Tuvo en la industria del ferrocarril un papel determinante. ¿Sí? Vamos un poquito a analizar estas diferentes formas del tiempo, ¿no? Porque estas diferentes formas de ver el tiempo
van a incidir directamente en la industria del ferrocarril. Comencemos con el tiempo absoluto y el tiempo relativo, ¿sí? Vamos a ver, sí, tiempo absoluto y tiempo relativo. Comencemos con esto. Entonces, con la expansión del ferrocarril, de los ferrocarriles, durante el gobierno de Porfirio Díaz, el tema referente a la percepción del tiempo cobra mayor importancia por su desarrollo y contrasta con los testimonios de la primera mitad del siglo XIX, a partir de las relaciones de Henry Bergson sobre el tiempo relativo, lo que permite estudiar al ferrocarril como sujeto por medio de las experiencias de los pasajeros y trabajadores, no solo en sus trayectos, sino también en las estaciones del ferrocarril. Es decir, para Bergson, este filósofo francés, ¿sí? El tiempo absoluto pues, está asociado a una manecilla, es un tiempo absoluto, es hoy en día demostrado atómicamente absoluto, pero la experiencia de las personas cambia totalmente. Este concepto tiene que ver con todo esto que es la experiencia biológica del tiempo, ¿no? Y esto va a ser, para mí, va a ser una herramienta excelente, esta propuesta que hace Bergson para comenzar a reestudiar y revalorar las percepciones que se tenían tanto en los antiguos medios de comunicación previos a la revolución industrial, dije industrial, no confundirnos, la revolución, y después ya con estos nuevos medios de comunicación. Entonces, estamos entrando en el mundo de la historia de las ideas. ¿Qué estoy haciendo? Estoy comenzando a tomar, ¿sí?, el pensamiento o las ideas de grandes pensadores del siglo XIX, ¿sí?, para entender el fenómeno de las nuevas tecnologías, ¿no? Y entender cómo estos fenómenos de las nuevas tecnologías impactaron, ¿sí?, en general en la sociedad mexicana, ya sea clases hegemónicas o clases subalternas, ¿no? Ahorita vamos avanzando en estas ideas del tiempo y les voy a demostrar cómo también estos conceptos del tiempo impactaron también en las clases subalternas, ¿sí? Entonces, bueno, y ahora sí vamos a tener otro tipo de tiempo que es muy interesante y que tiene que ver también ya directamente con el ferrocarril. Dice, el tercer eje de análisis se fundamenta en la tesis que se refieren, bueno, uno de los ejes de análisis, a la tesis que se refieren a las percepciones del tiempo y espacio de una sociedad, las cuales están en función de su ritmo social de su territorio, en oposición al tiempo mecánico, el cual adquiere una gran relevancia en la industria del ferrocarril. ¿Cuál era el tiempo del evento? Bueno, el tiempo del evento siempre va a estar asociado, ¿sí?, a todas las formas de medición de los ciclos del tiempo en función de las actividades. Generalmente eran actividades que tenían que ver con los medios de alimentación, cosechas, etcétera, pero también tenía que ver con ritos, etcétera. Entonces, cuando surgen estas nuevas tecnologías, ¿no?, la precisión del tiempo, su forma de medir el tiempo va a contrastar con la industria del ferrocarril, porque en las culturas hasta el siglo XIX no había la adquisición de relojes ni el conocimiento de las manecillas. Determiné, con base a algunos estudios, que incluso en algunos países como Rusia, por ejemplo, los campesinos llegaban 3, 4 horas antes, ¿no?, a la estación para que llegaran a tiempo. Resulta ser que el movimiento de las mercancías va a jugar un papel fundamental en la precisión de la llegada también a la estación del ferrocarril para llevar las mercancías a puntos específicos con el uso del transporte. Entonces, descubro que es la iglesia, ¿no?, en general la iglesia cristiana, que desde el siglo, que en los antiguos conventos europeos, que después llegan a México a partir del siglo XVI, ¿no?, comienzan a establecer tiempos precisos de actividades religiosas. Es cuando me doy cuenta que los pobladores, ¿sí?, rurales del México del siglo XIX son precisos y también los que cargaban las mercancías, van a ser precisos con la llegada del ferrocarril o la llegada en que ellos tienen que llegar, ¿no? Entonces tenemos esa oposición entre el tiempo mecánico, que es el tiempo del ferrocarril, y el tiempo
Entonces, sobre el tiempo del evento es el concepto más significativo que distingue la diferencia en el ritmo del trabajo y sus horarios, actividades no queda establecido por las horas de un reloj, sino de acuerdo con los horarios determinados por su cultura en las civilizaciones que no se rigen por un reloj mecánico. La diferencia reside en el tiempo del reloj y el tiempo del evento. Entonces, por lo tanto, bueno, como dije hace un momento, las antiguas culturas como colisionaron con esta forma de vivir el tiempo, ¿no? Bien, y por lo tanto, bueno, el tiempo mecánico es el sistema de movimiento de los ferrocarriles que puso las bases de la empresa moderna que se fue gestando a partir de la revolución industrial. Los horarios, salidas y llegadas de los trenes exigían una precisa puntualidad por parte de las empresas ferroviarias para dar cumplimiento a los pasajeros, ¿sí? Aquí el concepto de tiempo y espacio, como afirma Norbert Elias, adquiere un cambio sustancial si lo entendemos como medios fundamentales de orientación de nuestra tradición social, ¿sí? Entonces, digamos que ahí el ferrocarril va a jugar un papel determinante en la precisión. Hay otro tiempo que es muy interesante y en donde el ferrocarril también va a ser decisivo. Me refiero al tiempo privado y el tiempo público. El tiempo privado está asociado directamente, el tiempo público, a nuestras actividades. Con el surgimiento de los relojes de bolsillo, estos relojes que surgen en el siglo XIX, ¿no? Va a surgir el concepto del tiempo privado. El uso y la medición del tiempo privado va a jugar un papel determinante. Es decir, una cosa es ponernos de acuerdo para vernos en un grupo a una hora determinada, un salón de clase, y otra cosa es determinar cuánto tiempo yo voy a dedicarle a alguna actividad. O sea, yo estoy amoldando el tiempo a mis necesidades personales. Entonces, desde el momento en que el ferrocarril cambió la percepción de singularidad y aislamiento de amplias zonas rurales e impuso el establecimiento de horario único, se alteraron las experiencias en tiempo privado. Fue una sutil intromisión en lo público, de lo público en lo privado, que al verlo en perspectiva resultó de ser de gran impacto si entendemos al tiempo privado como aquel que podemos fijar a partir de un reloj de bolsillo y utilizarlo para determinar nuestras actividades y función de otros sucesos, ¿sí? Entonces, resulta ser, y vamos a avanzar en nuestras, aquí tenemos el tiempo del evento y el tiempo mecánico, ¿no? Un poquito para que ustedes lo vayan viendo en la pantalla. En la segunda mitad del siglo XIX, la contracción entre el tiempo privado y el tiempo público único y la definición de su naturaleza heterogénea y fluida se percibió de forma visible. Es decir, estamos ya frente a unas nuevas formas de medir el tiempo que el ferrocarril trajo, ¿no? Todas estas formas de medir tiempo se nos hacen hoy en día normales, cotidianas, pero que, ¿no? En el pasado, pues, no existían, ¿no? Entonces, el ferrocarril, así como trae estas formas de medir el tiempo, también va a traer la unificación de los horarios, ¿no? A nivel, en los diferentes ferrocarriles en el mundo. México también estaba incluido, ¿no? En un principio, los primeros ferrocarriles traían un reloj adelante de la locomotora, ya después, más adelante, para la época del porfirismo, se ponían ya los relojes en las estaciones del ferrocarril y aparte, los tres sectores de la industria del ferrocarril tendrían sus propios relojes. Y finalmente, ya para terminar esto del tiempo cíclico, el tiempo de los tiempos, hay un tiempo que a mí de veras me es fascinante. El tiempo cíclico, ¿sí? ¿Cuál es el tiempo cíclico? Pues es el tiempo de los itinerarios. Es el tiempo que se repite, ¿no? Es exactamente la contraposición de la idea que se tenía asociado al futuro, asociado al progreso, ¿sí? Con el ferrocarril, ¿no? Cuando hablábamos del progreso, hablábamos del futuro, se asociaba incluso en el discurso político con el ferrocarril. Entonces, durante el siglo XIX, y si me permite, voy a seguir avanzando aquí tenemos el tiempo cíclico, ¿sí? Son estos dos que son los tiempos que se repiten, ¿no? Durante el siglo XIX y hasta la mitad del siglo XX permeó en la historiografía la idea de una historia lineal, ¿sí? Vamos hacia el futuro, vamos hacia adelante, ¿no? Por eso
estas formas de medir el tiempo van a cambiar también la percepción de la historia, la cual hace referencia a silogismos tomados directamente del ferrocarril, la vía hacia el progreso o el desarrollo de la locomotora del futuro. Bueno, con las aportaciones de la historiografía de la segunda mitad del siglo XX, es decir, recientemente, se desarrollan nociones como la del tiempo cíclico, pero el tiempo cíclico era real en el siglo XIX a través de esos itinerarios. Si hoy día vamos a un aeropuerto, vamos a ver exactamente el mismo sistema de tiempo cíclico. Un ejemplo de ello son los itinerarios del ferrocarril o el tiempo subjetivo asociado a la experiencia de los viajeros, en función de la rapidez o la lentitud que transcurre el tiempo, lo que enriquece la visión del fenómeno histórico y que se estudia, ¿no? Por lo tanto, el tiempo cíclico es aquel que responde a los horarios precisos como las llegadas y salidas de los ferrocarriles y esta noción de tiempo y la longitud de distancias que se hallaba en los itinerarios como símbolos conceptuales y a veces sofisticados, ¿no? Y entender que la industria del ferrocarril también va a crear un patrón único de horario para definir un horario universal. En el caso de México va a ser en un principio la catedral de la Ciudad de México, lo dice ahí uno de los itinerarios, ¿no? Que todo está basado en función del reloj de la catedral y cuyo origen seguramente está en lo de Inglaterra, el Big Ben, que también había estado asociado a un punto central para definir un horario generalizado, ¿no? Entonces, digamos que la unicidad del tiempo también la va a traer el ferrocarril, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ¿sí? Todo esto, bueno, está asociado a un concepto que la industria del ferrocarril va a estar muy presente, que es la idea del tiempo reglamentario. Finalmente, la idea del tiempo reglamentario va a ser el conjunto de todo esto. ¿Por qué todo esto es muy importante? ¿Por qué es trascendente esto? Porque ahí está el origen de la industria moderna capitalista, ¿no? El capitalismo, creo yo, que a través del ferrocarril va a tener el ejemplo perfecto, ¿no? No solo de la solución en la transportación de los bienes, sino también en lo que tiene que ver con todo esto de la concepción. Quisiera, antes de hablar sobre la percepción, quisiera enfocarme a esto que son esta idea central, una de las ideas centrales de mi trabajo, que es la historia de las ideas, ¿sí? Es decir, lo que yo hice fue reflexionar a partir de varias lecturas que hice, ¿no? Que tienen que ver con el pensamiento del siglo XIX, ¿no? Algunos de ellos ya hacia el siglo XX, como Walter Benjamin. Freud va a estar también al principio del siglo XX. Ahí va a haber una discusión con Freud bastante interesante, un poquito sensible, si ustedes quieren, la voy a mencionar, sobre el concepto del ferrocarril y pues, digamos, la estabilidad social o la felicidad social, individual y social. Y después, claro, vamos a tener, por supuesto, aquí vamos a tener también, bueno, entonces, lo de la distinción, ¿sí? De Bourdieu. Bueno, comencemos con esto de Walter Benjamin. Walter Benjamin crea un concepto que se llama el aura, ¿sí? ¿Qué es el aura de Benjamin? El concepto de la destrucción del aura, desarrollado por Walter Benjamin, está basado en la idea del desplazamiento original de las obras de arte y su reproducción masiva. Es una expresión, ¿sí? De la misma tendencia que asoció al ferrocarril, en la cual el mayor número de personas tuvieron acceso a lugares que previamente eran inaccesibles. Explico. Supongamos que entramos a una iglesia y tenemos un cuadro grande, ¿no? Religioso, que reproduce algún evento, algún suceso religioso, y lo extraigo de la iglesia y me lo llevo a un museo, ¿no? ¿Qué sucede? Como está ahí, en esa imagen. ¿Qué sucede? Pierde el aura, ¿sí? El ferrocarril hizo eso con las ciudades y con los pueblos, hizo eso con los productos,
sobre todo los productos manufactureros, ¿no? Es decir, por primera vez el ferrocarril trastocó, digamos, las ciudades del pasado, porque previo al ferrocarril, llegar a estos lugares con los antiguos medios de comunicación, en este caso, pues las carretas, los caballos, era muy difícil, ¿no? Y esto también va a estar fundamentado en un elemento que yo entendí gracias a la lectura de los periódicos del siglo XIX, que la industria moderna del turismo, ¿sí?, llega con el ferrocarril. Es decir, desde la forma más elemental de turismo, que es la ida y el regreso a algún evento de carácter religioso o festivo, hasta, ¿sí?, los viajes ya tal como los conocemos hoy, ¿no? Como, por ejemplo, viajes a ciudades con pasajes pagados, ya con reservaciones de hoteles, y hasta las formas más sofisticadas de turismo, que es ese turismo de recreación que está asociado a grandes inversiones, como por ejemplo lugares de esparcimiento donde se puede ir a cazar, o había aguas termales, que las subieron, ¿no? Entonces, no debe sorprendernos que en 1885 podríamos ver un cartel en la gran estación de Nueva York, invitando a la gente a que fuera a una pequeña ciudad en México, donde podía estar en las aguas termales. Entonces, yo creo que este concepto de Walter Benjamin va a ser bastante interesante, va a ser bastante profundo, y Walter Benjamin, de hecho, lo menciona en un texto original. Menciona esta idea de que el concepto del habla también está asociado a la historia, ¿no? Eso es lo interesante. Ahí tengo el texto. Por cierto, yo les envié un texto asociado a esto, ¿no? Y ahí lo pueden ustedes leer, este texto original de Walter Benjamin. Por tanto, con el ferrocarril, las mercancías perdieron su arraigo local, fundamentalmente las manufacturas. Lo mismo sucedió con las ciudades, que dejaron de estar aisladas e incluso irrumpen unas con otras, fenómeno asociado a la idea de Laura que desarrolla Walter Benjamin. ¿Y por qué colisionan? Porque ya cuando aparece el Pullman, me subo en la Ciudad de México, ¿sí?, y me bajo en la ciudad de Veracruz. Entonces, ¿qué está pasando? Que estoy colisionando las dos ciudades, ¿no? Y el mundo, y me aíslo totalmente del mundo, ¿no? Y ahí vamos a tener una cantidad de crónicas, tanto del ferrocarril como fuera del ferrocarril, en donde realmente nos damos cuenta que son dos mundos y dos formas de viaje muy diferentes, ¿sí? Vamos a ver el segundo. Pierre Bourdieu. Es muy interesante el Pierre Bourdieu, que tiene que ver todo esto con la distinción. ¿Sí? La distinción siempre va a estar asociado a un concepto claro marxista, que es lo de las clases sociales, pero desde la perspectiva del comportamiento de la gente, desde la perspectiva de cómo se viste la gente y desde la perspectiva del uso de la tecnología asociado a la riqueza, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo, bueno, del tren amarillo, que es un caso extremo, ¿no?, de lo que puede ser esta idea. Entonces, la oposición entre los gustos estéticos y el uso funcional de un objeto estará siempre sujeta a la clase económica del usuario que utilizará ese objeto, el cual deberá responder a las ideas sociales que imperan. Para el pasajero, el destino está determinado, se trata de un lugar geográfico definido, la experiencia de la trayectoria siempre será pretérita e incierta y deberá reproducir el ambiente social en el cual los individuos se desenvuelven. Esto es lo que Pullman descubre en Estados Unidos. O sea, Pullman, la empresa originaria, los que crearon estos famosos vagones, dicen, hay que reproducir lo cotidiano de la gente, o sea, que la gente se sienta como en su casa en el momento que se transporta, ¿no? Entonces, ahí va a haber otra revolución de la industria que después ya para el siglo XX, pues lo van a retomar otros medios de comunicación, ¿no? Entonces, aquí ya se finalmente la contradicción entre lo estético del objeto y su funcionalidad. Si bien no hay una clara definición, existe una tendencia en el gusto moderno por buscar la funcionalidad de los objetos, en tanto que el gusto clásico se inclina por lo estético. Pues ahí tenemos el vagón amarillo de Porfirio Díaz, ¿no? Es un caso extremo, ¿no? Este último no solo está asociado a la comunidad, el trayecto de un viaje ferroviario, sino también al estatus que representa frente a la sociedad que lo observa, el viajero. Bueno, entonces, tenemos el caso también de toda esta corriente sociológica de Bourdieu, que es un trabajo muy interesante que yo amalgamo con todo esto del ferrocarril. Y finalmente tenemos a Freud.
Marx también va a ser, lo voy a retomar sobre todo en una parte del texto, en el sentido de que Marx fundamentalmente en su libro el Grundrisse habla cómo el capitalismo realmente se proyectó, ¿no?, a nivel internacional y se transformó en imperialismo gracias a los nuevos medios de comunicación de la época. O sea, habría realmente el movimiento de mercancías, ¿no? Marx se refiere directamente al ferrocarril y a los barcos de vapor, en la época del desarrollo de la industria inglesa, de la primera mitad del siglo XIX. Entonces, volvamos a Freud. Freud, aquí le puse contradicción de los discursos. Vamos a ver. En el imaginario social de la gente en México, los accidentes ferrocarrileros estaban presentes en la sociedad. Neurosis colectiva por medio de la prensa. Vamos a ver. Sí, déjenme un poquito tomar allá. Dice, bueno, entonces, con motivo de la inauguración, ¿sí?, de la vía Ciudad de México-Veracruz, el periódico Monitor Republicano publicó una nota en el mes de enero de 1873 a partir del discurso del arzobispo de la Ciudad de México, ahorita les explico a qué voy, ¿sí?, indicando al público lector que le daría seguimiento al ferrocarril en su trayectoria hacia Veracruz para informarle a sus lectores si sucedía algún imprevisto y recomendaba a los parientes de las personas, etcétera, etcétera, que viajaban si sabían algún percance. Una vez hecha la bendición por el arzobispo de la Ciudad de México, en la nota se observa la preocupación por la seguridad de los pasajeros que harían el primer viaje, el nuevo artefacto de la tecnología moderna, y pondrían en peligro sus vidas. En este discurso, ¿sí?, está implícita la angustia social que genera un trastorno de ansiedad. Es probable que algunos pasajeros vivieran la experiencia de viajar por primera vez en el ferrocarril, experimentaran durante el viaje preocupaciones normales, ¿sí?, por las tensiones, incluso si no hubiera sucedido nada que lo provocara. Pero más allá del impacto inmediato y mediático que el discurso haya tenido sobre el efecto psicológico de algunos pasajeros, entonces está presente el ideario cristiano del porvenir de una ilusión, que le asegura a los viajeros, ¿sí?, una solista providencia guardada a su vida, etcétera, 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 ¿no? En contraposición a este discurso, vamos a tener el discurso, digamos, político de la época que se contrapone a estos dos discursos, ¿no? A este discurso religioso, es decir, el discurso del progreso, ¿no? Entonces, aquí va a haber, digamos, una especie como o una contradicción, digamos, en los dos discursos, ¿no? Porque el discurso del progreso, ¿sí?, va a hablar habla de que el discurso pronunciado por el presidente Sebastián Lerdo de Tejada habla, ¿no?, de que es el ferrocarril que nos va a llevar a un estado de progreso. Entonces, en ese sentido, ya Freud, ¿no?, se hace alguna pregunta, ¿no?, básica, ¿no?, preguntándose por qué la humanidad no acaba de encontrar en nuestros nuevos medios de comunicación, en esta forma de resolver el problema del tiempo y el espacio, ¿no? Digamos, un estado de mayor bienestar social individual, ¿no? Entonces, él dice, debe haber ahí un conjunto de elementos que tienen que ver con la cultura del monoteísmo, ¿no? Y esto él, para desarrollar esta tesis, claro, él se refiere a Europa, ¿no? Para desarrollar esta tesis, ¿no?, él lo contrasta con las antiguas sociedades, las muy antiguas sociedades politeístas, ¿no? Entonces, ahí va a haber toda una serie de reflexiones que yo creo que también vienen a enriquecer, ¿no?, todas estas tesis que tienen que ver, obviamente, que son correctas, son ciertas, con la idea de la contradicción de clases, ¿no? Todo esto que tiene que ver. Yo para eso en el trabajo también incluí, por supuesto, un estudio, un breve capítulo dedicado a el uso del ferrocarril en las haciendas, ¿no? Pero bueno, no me voy a extender mucho en eso porque eso tiene que ver más con una cuestión económica.
Y finalmente, ya para terminar, para no prolongar más estas ideas, yo quisiera mencionar, ¿no?, algunos elementos de la estación, ¿no?, de las estaciones del ferrocarril, que en México adquieren características muy propias. ¿Por qué características muy propias? Porque en México muchas de las estaciones del ferrocarril van a tener que ser adecuadas, ¿no? Van a tener que ser, va a haber adecuaciones, ¿no? Eh, eh, para que sean funcionales, ¿no? Y finalmente, la estación del ferrocarril representó en México el encuentro entre la economía y la sociedad tradicional que no estaba integrada al mundo de la modernidad. De esta forma, combinó los dos universos. Por primera vez se encuentra el indígena y el comunero, o el ranchero que comercializa sus productos fabricados con esta forma tradicional frente a las clases medias urbanas, o un obrero ferroviario. Es decir, en la estación del ferrocarril se va a encontrar el impacto, va a llegar el impacto de la cultura urbana, ¿no? No solo de la cultura impresa, no solo de la cultura comercial, sino también la cultura de nuevos personajes que en las pequeñas ciudades de México eran francamente inexistentes, ¿no? Como una persona de corbata, ¿no? O como un obrero con kepí, ¿no? Pues, o un maquinista, por ejemplo, ¿no? Y si esto añadimos, bueno, toda la cultura, ¿no?, que pues estuvo presente, pues habría que tomarlo en cuenta. En fin, esta es una idea muy general, ¿no? Que yo tomo. También tomo un poquito o hablo un poco en el desarrollo de la tesis de que en México, en esta diversidad de estaciones del ferrocarril, hubo también estaciones que estuvieron a nivel de las estaciones europeas, ¿no? Por ejemplo, la estación del ferrocarril de Veracruz, quizá más que el de la Ciudad de México, pues no le pedía a la puerta de entrada de la puerta norte de entrada, Gare du Nord, de la estación del ferrocarril de París, del centro de París, nada, ¿no? Que se habían transformado en verdaderos centros de encuentro, ¿no? Porque ahí no solo había gente que llegaba y salía a través del ferrocarril, sino también había teatros, había tiendas, había, ¿no? Entonces muchas veces era más importante ir a la estación del ferrocarril que ir a una obra de teatro. Y a eso si le añadimos la característica propia en términos arquitectónicos de una estación del ferrocarril que es muy diferente al resto de las estaciones, al resto de los edificios públicos de la época. Acordémonos siempre que los grandes edificios los elaboran los grandes, digamos, los grupos hegemónicos, ¿no? Si en el mundo novohispano se crearon estas iglesias tan grandes, en el mundo decimonónico se crean estos edificios públicos muy grandes, y en ese mundo de edificios públicos, pues en la estación del ferrocarril tiene características muy propias, porque tienen que entrar mucha gente por muchos lados, tienen que entrar mercancías, la cuestión del uso del hierro con el vidrio, ¿no? Va a ser muy diferente a todas las construcciones medievales, ¿no? O coloniales, ¿no? Y ya después, claro, para el siglo XX, digamos, las nuevas grandes construcciones van a ser estos grandes bancos o centros financieros, ¿no? Todo esto que está desarrollando ahora, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos también toda una beta de trabajo muy interesante, ¿no? Que desarrollo en el trabajo, ¿no? Entonces, ahora, bueno, esto es así, a grosso modo, algunas de las ideas fundamentales, ¿no? Esta idea que yo me baso del pensamiento para esto, bueno, leí a bastantes pensadores, busqué la manera de adaptar estas nuevas tecnologías del siglo XIX, en este caso más el ferrocarril, con estos nuevos pensamientos, estos pensamientos que se estaban generando en el siglo XIX, ¿no? Ya, por ejemplo, Goethe, este famoso escritor alemán del romanticismo alemán, va a crear esta idea de que con el ferrocarril transforma el tiempo, hay una aniquilación del tiempo y el espacio, ¿no? Muchas de las novelas, ¿no? Tanto en México como en el extranjero, si ustedes leen, por ejemplo, a Balzac, se van a dar cuenta que esta idea del tiempo, ¿no? De acortar el tiempo, de moverse rápido, ¿no?
está presente incluso en esas propias literaturas, ¿no? Con estos nuevos personajes, ¿no? Abogados, médicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo esto está asociado a una nueva forma de ser, es la ciudad moderna, que no es la ciudad colonial, ¿no? En México lo vemos, obviamente, la Ciudad de México en este caso lo vemos, obviamente. Una cosa es el centro de la ciudad y otra cosa son las periferias creadas por el porfiriato, que son estas colonias como la Roma, por ejemplo, o u otras más, en donde vemos casonas francesas, ¿no? No es lo mismo en tipo de construcción, ¿no? Si a eso añadimos todas las redes de comunicación, agua, teléfono, luz, tranvías, etcétera, ¿no? Y si a eso añadimos el comportamiento, cómo la gente respondió frente a esos cambios, ¿no? Pues es precisamente el trabajo que estoy haciendo ahorita, que es el de los imaginarios sociales, ¿no? Acordarse que el ferrocarril como idea surge desde 1820, ¿no? Ya en 1824 aparece en la Constitución, y realmente la expansión del ferrocarril fue hasta 1880, ¿no? Entonces, el ferrocarril como imaginario estuvo en gran parte del siglo XIX, ¿no? No existía, existía en el discurso, ¿no? Entonces, esto es un elemento, a eso hay que añadir algunos otros aspectos que tienen que ver con las clases, ¿no? Como las clases, las diferentes clases en este mundo de la modernidad se enfrentaban a estos cambios, ¿no? Desde los peones acasillados, los yaquis que eran trasladados en ferrocarril forzosamente a una hacienda en Equenera, ¿no? Hasta las clases medias y en general los sectores medios y también hegemónicos en las ciudades, ¿no? Entonces, ahí por ahí estamos ahora trabajando, ¿no? Es el siglo del imaginario ferrocarrilero. Eso es, ya llegué a esa conclusión, ¿no? Finalmente, o sea, esto es una parte, el tiempo, espacio y la percepción, y la segunda parte es el imaginario frente a esta nueva tecnología, ¿no? En fin, pues no sé si con esto yo pues termino brevemente mi exposición para darles una idea, ¿no? Eh, eh, avanzo con algunas ideas. Bueno, aquí tenemos esto de las estaciones, como ustedes ven, ¿no? Esto, por ejemplo, pues es un tipo más porfiriano, ¿no? Francés, ¿no? Aquí tenemos ya la nueva, esto que yo les mencionaba, de las nuevas estaciones, esto es Buenavista, ¿no? Y pues ya con esto terminamos la exposición. Estoy abierto a las preguntas. Muchas gracias, maestro. Sí. Bueno, a continuación les voy a leer la semblanza de nuestra siguiente invitada, y al final de su presentación, de la doctora Marcela Coronado, vamos a dar lectura a las preguntas en general de nuestros invitados, por favor. Muy bien, pues la doctora Marcelo Coronado Malagón, ella adquirió el título de doctora en antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es asesora académica de la Unidad 201 Oaxaca de la Universidad Pedagógica Nacional, es docente e investigadora en el campo cultura de la maestría en sociolingüística, de la educación básica y bilingüe de la línea de posgrado, interculturalidad, sujetos, políticas y movimientos sociales, la cual se imparte en la unidad UPN Oaxaca, y las principales temáticas de su trabajo es movimientos sociales, etnicidad, educación indígena, cultura magisterial, política educativa y política agraria. Y el día de hoy, en nuestra sesión del curso, nos va a exponer el tema los zapotecos y el sistema ferroviario del Istmo. Sin más, los dejo con la doctora Marcela Coronado Malagón. Adelante, doctora. Bueno, pues buenas tardes a todas, todos. Es un gusto estar aquí. Creo que es un tema muy importante, todo lo relacionado a la cuestión del ferrocarril. Y muchas gracias por la invitación, ¿no? Y las atenciones que han tenido para con su servidora. Voy a compartir pantalla. Vamos a hablar sobre el sistema ferroviario del Istmo, que así fue como le puse yo, porque no se conoce así, y los zapotecos del Istmo de Tehuantepec.
antes que nada quisiera a- aclarar que mi especialidad son los procesos de etnicidad, es decir, esta construcción que los grupos socioétnicos van construyendo para conservar, para desarrollar, para reproducir, para ampliar las construcciones del nosotros, ¿no? En ese sentido se construyen fronteras para diferenciarse de otros que no son como nosotros, pero no son fronteras que sean rígidas, sino al contrario son dinámicas, plásticas, y vamos a ver procesos complejos que se dan en la interacción entre cómo construye un grupo que tiene un núcleo duro, pues socioétnico, y cómo va construyendo su propio nosotros, ¿no? En este sentido, esta discusión sobre el sistema ferroviario del Istmo está construida en esta discusión. Les envié un poco para que vean otro artículo sobre etnicidad, pero ese es para que se vean dónde entra esta discusión. Bueno, empezaremos. El punto de partida es plantearme dos preguntas, así como sugirieron. De esta manera organicé la presentación. Es cómo impactó el sistema ferroviario del Istmo a las poblaciones zapotecas del Istmo de Tehuantepec, pero también qué procesos socioculturales se desplegaron con este impacto, ¿no? Y qué hicieron los zapotecas al respecto. Esto es sobre todo, me parece sumamente interesante. Yo viví en Ixtepec, que es una ciudad en el istmo de Tehuantepec durante muchos, muchos años, en donde existe una estación de tren, y ahí fue donde me di cuenta de la importancia que tenía el tren para esto, ¿no? Miren, aquí hay a la de abajo es la estación de ferrocarriles San Jerónimo, antes se llamaba Villa de San Jerónimo, después San Jerónimo Ixtepec, y ahora se llama Ciudad de Ixtepec. Bueno, estas son las primeras fotos que vemos del ferrocarril, este es de Tehuantepec. Como vemos, estos ferrocarriles estaban siendo alimentados con leña para su locomoción. El propósito de este trabajo es, como que dice, mi foco es conocer los procesos, algunos de los procesos culturales que se desarrollaron en estas relaciones múltiples que la construcción, que la construcción del ferrocarril impulsó en su contacto con las comunidades, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, la llegada de un tren y toda la gente que estaba esperando, ¿no? ¿Qué es el sistema ferroviario del Istmo? Bueno, le llamo así a dos vías ferroviarias que son sumamente importantes y que fueron más bien muy importantes para la población zapoteca. Una es el transísmico de 310 kilómetros, inaugurado en 1907, que va de Coatzacoalcos a Salina Cruz, con tres nodos importantes, que es Salina Cruz, Ixtepec y Matías Romero. Y el otro es el ferrocarril panamericano, que iba hacia Tapachula con 458 kilómetros. Aquí vale la pena detenerse un poquito aquí, porque vamos a encontrar, por ejemplo, que la relación de los zapotecos con Centroamérica tiene antecedentes prehispánicos, ¿no? Incluso durante la colonia había una fuerte relación comercial con Guatemala, por ejemplo, y también no solamente era comercial, sino también era religiosa. Había peregrinaciones desde antes de la llegada de los españoles, ¿no? O sea, había mucha vinculación religiosa y comercial, mercantil, de mercancías, con Guatemala. Incluso todavía hay peregrinaciones, ahora católicas, bueno, después hacia Esquipulas, donde la gente sigue, bueno, aún ahora ya sin el ferrocarril, se siguen desarrollando.
Bueno, en cambio, la ruta del transísmico es prácticamente una ruta nueva, podríamos decir, entre comillas. Si bien había arrieros, como vía de comunicación vamos a encontrar que es una ruta bastante nueva, o sea, no tiene esta vinculación más fuerte como la tenía el ferrocarril panamericano. ¿No? Otra de las situaciones es que vamos a ver que en la construcción de este sistema, y se constituyó en un sistema, ¿no? Es importante considerar eso, en un sistema de comunicación muy importante para las poblaciones zapotecas. Y hay que encuadrarlo en su justa dimensión. Fue un proyecto porfirista de desarrollo capitalista que nunca alcanzó, o solamente por un tiempo muy pequeño, las expectativas económicas esperadas, ¿no? Y que generó nuevas relaciones de dominación, de jerarquización y de polarización social, además de una reorganización espacial en la región. ¿Sí? La reorganización espacial es interesante porque vamos a ver que las poblaciones que más se beneficiaron, podríamos decir, con el sistema de ferroviario del Istmo, fueron las que estaban cerca, ¿no? Incluso las pequeñas estaciones que a veces había, si bien había estos tres nodos que ya hemos visto, Matías Romero, Ixtepec y Salina Cruz, había otras poblaciones más chiquitas que se fueron generando y que incluso muchas de esas se formaron a partir del que el tren se paraba ahí, ¿no? Bueno, como decíamos anteriormente, el sistema ferroviario del Istmo, de Tehuantepec, se constituyó una complejidad de relaciones, ¿no? Tanto de flujos, fronteras, porque o sea, flujos de mercancías y de personas, que ayudó a la migración, que ayudó a que se movieran las fuerzas revolucionarias, además de las mercancías, etcétera, y además de fronteras. Y fronteras no solamente geográficas, sino fronteras en términos de territorialidad, ¿no? Que son los territorios. Ahorita vamos a ver después esto. Y que va a permitir la formación de una serie de vínculos eh, nuevos y podríamos decir en el sentido en ese momento más modernos, entre comillas, ¿no? Y vamos a ver cómo vamos a encontrar un fuerte proceso de articulaciones, de influencias, de intercambios de todo tipo. ¿Sí? Eh, em, yo propongo ver la trayectoria del sistema ferroviario del Istmo históricamente. O sea, vamos a ver qué pasó, o sea, qué estaba ocurriendo, para después ver qué, podremos decir, para después ver qué es lo que estaba ocurriendo, cuáles fueron las respuestas diferenciadas, ¿no? Antes que nada, quiero aclarar, creo que también esto es importante, yo me estoy refiriendo a aquello que le llaman la acción pequeña, las cuestiones cotidianas. No me estoy refiriendo a las grandes acciones en general, ¿no? Sino a la acción pequeña, lo que hace la gente cotidianamente, a partir de las cuales va creando vínculos con algo, o rutinas, o etcétera, ¿no? Bueno, primero, bueno, eso lo quiero dejar por aparte. Bueno, entonces pasamos a la historia, ¿no? A la revisión un poco histórica. Eh, Vamos a ver que la construcción en el siglo XIX va a haber como una rebatinga, un pleito entre capitalistas norteamericanos e ingleses, y finalmente Porfirio Díaz concesionó su construcción a la firma de Pearson and Son Limited, ¿no? En 1894 se hizo la primera circulación del ferrocarril nacional de Tehuantepec. Estamos hablando del ferrocarril nacional de Tehuantepec nada más. Sin embargo, no funcionó porque tenía muchas cuestiones técnicas, de tal manera que hasta 1906 terminó la reconstrucción o se arregló, y hasta 1907 fue reinaugurado por Porfirio Díaz, ¿no? El ferrocarril panamericano se va a inaugurar en 1908. ¿No? Bueno, cuando se pone en operación, es un éxito y se tenían grandes expectativas, ¿no? Con este ferrocarril.
tanto que había representantes consulares de varios países, de Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Chile, Guatemala, Italia, Noruega. Se decía que pasaban 40 trenes diarios. ¿Sí? Bueno, también hay que recordar que había trenes de carga, pero también había trenes de transporte de personas, ¿no? El auge lo vamos a tener de 1908 a 1914, ¿no? Es un incremento exponencial en las actividades comerciales, económicas, de servicios de todo tipo. Es ahí cuando Ixtepec se le conoce como Emporio Jeromeño, por ejemplo, ¿no? Y Salina Cruz se va a convertir como puerto en una sociedad multicultural, porque van a llegar muchas personas con distintas funciones, para distintas actividades y distintas funciones de distintas partes del país, pero también muchos extranjeros. Bueno, cuando se abra el canal de Panamá, va a venir la etapa que he denominado declinación, ¿no? La caída total, casi de un año para otro. El ferrocarril recae en 70%, ¿no? de los que había, hasta llegar a 4 trenes diarios de los 40 que se corrían. ¿Qué fue lo que hizo que tuviera esta decadencia? Son varios procesos históricos que se estaban desarrollando, por una parte de la apertura del Canal de Panamá. Otro muy importante fue las secuelas de la Revolución Mexicana, ¿no? Esto también, este era un problema para la seguridad de las cargas y todo lo demás. También esto va a ser un problema. También otra de las cuestiones es que empezó a darse el deterioro de las instalaciones portuarias, ¿sí? Y por otro lado, que existía a nivel nacional empezó a darse como una especie de fragmentación del sistema ferroviario nacional, ¿no? Entonces, en muchos sentidos había un desorden administrativo, también de gestión y de operación, ¿no? O sea, este proceso va a durar mucho tiempo. O sea, una de las cosas que ocurre cuando coinciden, ¿no? Porque en 1918 fue cuando se abre el Canal de Panamá, 17-18, y al istmo de Tehuantepec le va a tocar varias tragedias. Por ejemplo, una epidemia de viruela, va a haber a finales como 1920, 1921 por ahí, va a haber una fuerte sequía y va a haber 2 plagas de langosta seguidas, ¿sí? Bueno, esto va a, a traer una serie de situaciones, ¿no? Otra de lo que ocurre es la construcción de las carreteras que se van a dar a finales de los 40 y principios de los 50, tanto la panamericana como la transísmica. Estas carreteras, pues en muchos sentidos, por ejemplo, la panamericana no pasa tan cerca del tren panamericano, a pesar de que durante el auge del sistema ferroviario del Istmo se movilizó muchísimo de ganado, de producción pecuaria de Chiapas. Esto no se vio respaldado cuando se construyeron las carreteras porque no estaban cerca de las poblaciones y había una serie de, como que no se hizo una cosa integral, de tal manera que la construcción de carreteras pues no ayudó, ¿no? Por ejemplo, en el caso del transísmico, la carretera pasaba por Juchitán y dejó de pasar por Ixtepec, beneficia a Juchitán, entonces hay también un reordenamiento del espacio. De por sí Juchitán desde siempre, históricamente ha sido un núcleo central comercial, pero que había sido, podríamos decir, hecho a un lado a partir de San Jerónimo, ¿no? Cuando obtiene el centro comercial, porque pasaba, era uno de los nodos ferroviarios importantes. Vamos a encontrar que hay un pequeño repunte en los años 40 y también en los años 70, ¿no? Tengo mal ahí, cuando se construye la refinería,
pero que sin embargo no se termina todo el proyecto que se tenía para volver a levantar este gran proyecto. Este proyecto transísmico del ferrocarril transísmico ha tenido como varias intenciones que no se han concretado, ¿no? En este caso fue porque no se concretó la primera parte de la construcción de la refinería de Salina Cruz, pero no se terminó con todo lo demás. Después llegó la crisis en 1981. Hay toda una serie de situaciones que van a impedir que se modernice, ¿no? O sea, vamos a estar hablando de una declinación fuerte, 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 fuerte. Otra cosa de la declinación es la estructura sindical del sindicato ferrocarrilero, que apostaba menos por la innovación tecnológica y por la reorganización de la carga de trabajo, y apostaba más por la extensión del trabajo de tal manera que se pudieran ocupar más plazas. Eso también fue una contradicción que no pudo hacer, podríamos decir, no se pudo resolver, ¿no? Entonces también había toda una situación que va a ayudar a todo este desorden administrativo y sobre todo de operación, ¿no? Bueno, después vamos a tener el periodo de la privatización de los trenes. Este es un proceso que se va a dar sobre todo, bueno, con Salinas de Gortari se crean las condiciones, se empiezan a hacer todos los movimientos y en abril de 1995 la Cámara de Diputados acepta que los ferrocarriles se vendan, que pueda haber inversión extranjera directa. Acuérdense que antes eso era imposible, ¿no? Hasta el 99%. Se autoriza la venta de ferronales. Se hace así como una especie de venta de garage en donde se van a hacer paquetes, ¿no? Se van a hacer paquetes para la venta del ferrocarril. El ferrocarril transísmico, aquí vamos a encontrar que estaba en el paquete del sureste. Esto incluía las vías de México-Veracruz, Córdoba-Medias Aguas, Veracruz-Tierra Blanca, Coatzacoalcos-Salina Cruz y Coatzacoalcos-Mérida. Esto era el paquete sureste, ¿no? Bueno, ahí hubo muchísimas movilizaciones contra la privatización del ferrocarril transísmico por poner en peligro la soberanía nacional. Recordemos que Cárdenas había logrado, el presidente Cárdenas había logrado, podríamos desmontar el acuerdo de la Mesilla, en donde Estados Unidos tenía derecho en el paso libre por el Istmo, ¿se acuerdan? Bueno, entonces, este paquete del sureste, el que fue muy cuestionado, y ahí hubo fue por parte de organizaciones, y en 1997 se acordó que al final todas estas protestas generaron que fuera el único, que no se pasara a la venta del 99% de inversión extranjera, sino que se mantuviera en el control estatal y que se formó una empresa, pero para poder hacer eso, ¿no? Bueno, con respecto al ferrocarril panamericano, este sí se concesionó a la empresa Chiapas Mayap, ¿no? Por 30 años. Sin embargo, llegó la tormenta Stan, que destruyó los puentes, hizo caer varios puentes y de tal manera que quedó un desastre y la empresa se lo regresó al gobierno. Desde entonces el ferrocarril corre hasta Arriaga, no hasta Tapachula. Y recordemos que actualmente tenía una vocación fuerte, aparte de la de carga, del traslado de migrantes indocumentados de Centroamérica, ¿no? Actualmente se están componiendo algunos puentes, pero bueno, el ferrocarril también sigue un poco desastroso. Bueno, vamos a ver ahora en la trayectoria, que ya tiene una cosa muy, muy general, que es qué ocurre en cada una de estas etapas, ¿no?
En la etapa de la construcción, que es en el siglo XIX, vamos a encontrar despojo, invasión al territorio comunitario a través de las compañías deslindadoras. Va a haber una fuerte deforestación debido a que se requerían las cargas de leña para alimentar el ferrocarril. Y va a haber emigraciones hacia al istmo, ¿no? Van a llegar, por ejemplo, trabajadores chinos, van a llegar trabajadores de otros lados del país para trabajar en la construcción del ferrocarril, ¿no? Bueno, también hay zapotecos que se van a ir hacia el lado de Veracruz. Pero vamos a encontrar que este fue uno de los primeros impactos que hubo, ¿no? O sea, por una parte, el despojo, la invasión al territorio comunitario, o sea, desde Veracruz hasta Oaxaca. Estamos hablando del ferrocarril de Tehuantepec, ¿no? O sea, el transísmico. La deforestación y las migraciones hacia el istmo. Estamos hablando del transísmico. Yo supongo que también el panamericano, pero ahí tengo menos información respecto a lo que ocurrió en el siglo XIX, ¿no? Y otro de los impactos es ¿qué fue lo que trajo para la puesta en operación y para su auge? ¿Cuáles fueron más bien los impactos que tuvieron estos dos procesos? Por un lado, vamos a encontrar que va a llegar el trabajo asalariado, que es una nueva forma y también una nueva forma de organización del trabajo, ¿no? El salario era algo que los campesinos o los zapotecos no estaban acostumbrados porque estaban acostumbrados a la producción de autoconsumo o de economía campesina, y que el salario era visto en términos de sospecha, porque se decía, si alguien gasta todo su dinero, se lo roban, se pierde, ¿de qué va a comer? Esto tuve la suerte de entrevistar a varios ancianos que habían vivido esos tiempos y que nos platicaban de estas reflexiones, ¿no? Por otra parte, va a traer muchas nuevas actividades económicas y de servicios que van a desarrollar muchos procesos de aculturación. Ahorita vamos a pasar a eso, ¿no? Va a traer migraciones al istmo de tal manera que varias poblaciones se van a constituir en centros multiculturales, ¿no? Por ejemplo, Salina Cruz y también todas las demás poblaciones, pero vamos a ver cómo hay núcleos socioétnicos que van a tener bastante peso. Y va a haber nuevos centros de población, como ya decía anteriormente, por donde venía parando el tren, se fueron formando pequeños poblados que estaban relacionados con el tren. Se van a formar mercados locales, aparte del transporte de mercancía, del gran transporte de mercancía fuerte. Vamos a ver cómo se puede desarrollando el mercado pequeño, mercado local de productos locales, ¿no? Y también cómo estos productos locales van a encontrar nuevos espacios de venta, por ejemplo, los del Istmo en Coatzacoalcos, Minatitlán, pues de la Caque, toda esta parte, ¿no? Y al revés. Y vamos a ver cómo el ferrocarril en esta puesta en operación de auge, la puesta en operación, aunque fuera en decadencia, de todas maneras, gracias al transporte de personas, va a permitir una actualización de las rutas comerciales locales, va a permitir una ampliación de las fronteras y del territorio, y va a plantear una serie de reorganización de los procesos comerciales, laborales, etc. En la declinación, bueno, podríamos decir que es lo mismo. O sea, de la crisis económica pasamos a las migraciones que ya vimos al istmo veracruzano. Aquí es interesante cómo el istmo veracruzano fue, entre comillas, conquistado por los zapotecos. Varias ciudades en donde vamos a encontrar fuerte presencia de zapotecos en el istmo veracruzano, y no al revés. Es interesante también esto, ¿no? Bueno, ya habíamos dicho que la ampliación de rutas comerciales y polos de migración. Y en la nueva función, cuando fue privatizado, vamos a encontrar que solamente se desbarata el sistema de transporte de personas y carga, se constituye solamente el transporte de carga. Y con esta pérdida del transporte de personas va a implicar un duro golpe
las formas comerciales y organizativas y territoriales de la gente, y no me estoy refiriendo en general, sino de las personas que estaban muy vinculadas al tren, ¿no? En este sentido va a haber, sí fue un fuerte golpe en muchos sentidos, ¿no? Muy bien. Aquí vamos a ver la cuestión del, cuáles fueron las respuestas de la gente hacia todo esto, ¿no? En la primera etapa de la construcción, cuando hay despojo, la invasión al territorio comunitario, vamos a encontrar que va a haber están registradas disputas agrarias desde 1879, ¿no? 1880 y 1884 también están registrados por Wadsworth. Menciona que hubo conflictos agrarios en la zona del norte del Istmo y en la parte sur de Veracruz, ¿no? Aledaños a la ruta del transísmico. A finales del siglo XIX vamos a encontrar que el suegro de Porfirio Díaz, que es Romero Rubio, a través de las compañías deslindadoras, logró acaparar 130,000 hectáreas que después se las vendió a Pearsons, aquel que se quedó con la concesión de la construcción del ferrocarril del transísmico. 1906, ya más cerca de la inauguración del ferrocarril, precisamente cuando estaba terminando ya de reparar y volver a reinaugurar el transísmico, se encontró una sublevación de pueblos indígenas que esto entre la zona de Oaxaca y Veracruz, la zona norte y también de Veracruz, que abrazaron la causa magonista. ¿Sí? Se incorporaron al Partido Liberal Mexicano e intentaron apoderarse de Puerto México, es decir, hoy Coatzacoalcos, ¿no? Fue una cosa armada. Las comunidades se organizaron y se fueron, intentaron tomar Acayucan, Minatitlán, Pajapan, Ixhuatlán, Soteapan, Mecayapan, pero solamente lograron tomar algunas poblaciones menores y fueron reprimidos ferozmente por el ejército federal en Acayucan, ¿no? Tuvieron algunos triunfos militares, pero la derrota final fue total y fueron enviados a San Juan de Luz y las tierras fueron despojadas, ¿no? Bueno, por otra parte, vamos a ver cómo el Istmo también, vamos a ver los atentados, que es uno de los casos que voy a mencionar más atentados, porque cuando ya empieza a operar, la gente empieza a agredir al ferrocarril. Y estamos hablando de la acción pequeña, el sabotaje subterráneo, ¿no? Bueno, por otro lado vamos a encontrar que cómo las migraciones al Istmo van a estar llegando, ¿no? Por ejemplo, llegan muchos, ya habíamos dicho, muchos trabajadores chinos que posteriormente al ferrocarril se van a constituir en muchos, se van en hortelanos, van a introducir hortalizas y una serie de cultivos. Por ejemplo, llegan aquellos que les llaman los turcos, pero en realidad no son turcos, son de Líbano, son de Arabia, son de otros lados, pero no en Turquía, pero no sé por qué les llaman turcos, nunca supe. ¿Sí? Y van a llegar otros extranjeros, ¿no? Cuando llegó en las nuevas actividades económicas y de servicios, vamos a encontrar muchas novedades. Muchas novedades, no solamente económicas, sino novedades culturales, ¿no? Y vamos a ver cómo se van a intensificar las migraciones hacia el Istmo cuando todo estaba en auge y esta conformación de los centros multiculturales. Vamos a ver, como ya dije anteriormente, cómo el trabajo asalariado pues va a entrar dentro de lo que sería la economía doméstica, ¿no? De las familias y de repente, y poco a poco, en un largo proceso, el salario va a constituir lo central, ¿no? Bueno, esto está muy vinculado con el desarrollo capitalista que vamos a tener en México, ¿no? Vamos a ver cómo hay mucha diversificación de actividades productivas. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque no solamente las grandes comerciantes, o sea, sino va a ser como, va a florecer, por ejemplo, el comercio de café, de que venía de la sierra,
Va a florecer el comercio de productos agropecuarios de Chiapas. Va a haber una serie de actividades productivas de gran escala, como podrían ser estas, pero también de pequeña escala. Por ejemplo, van a abrirse talabarterías, van a abrirse incluso unas cerveceras, van a abrirse pues pequeñas empresas o negocios, ¿no? Comercios. Va a haber una necesidad de servicios, etcétera. Y bueno, y va a haber una absorción diferenciada de migrantes, porque no todos los migrantes se van a quedar, ¿no? Vamos a encontrar que hay de distintos tipos, ¿no? Bueno, y toda esta situación nos va a llevar a lo que es un contacto cultural muy dinámico, donde vamos a encontrar procesos de aculturación. Aculturación, el término aculturación lo estoy ocupando en el intercambio cultural cuando dos culturas se encuentran. Eso es a grosso modo, no está explicado. La reenculturación, bueno, cómo volvemos a vivir este territorio, estas cosas, ahora con todo esto, ¿no? Entonces tenemos que actualizar, tenemos que modernizar, entre comillas, más que modernizar, yo le diría actualizar. Bueno, cuando viene toda la crisis, vamos a ver que una parte importante de de hombres importantes se van a incorporar al ejército, otros se van a ir al istmo veracruzano, a toda esta zona petrolera y azufrera. Va a existir una apropiación de las rutas por parte sobre todo de mujeres, que son las viajeras, ¿sí? Y va a haber una expansión de la territorialidad zapoteca. Quiero decir que vamos a ver cómo se van a construir territorios zapotecos en Veracruz. Y zapotecos en el sentido no de la propiedad, sino del sentido, del significado y de hacerlo suyo en la lógica zapoteca. Y otra respuesta más fue en la cuando se privatiza el sistema ferroviario del Istmo en total, la respuesta fue a partir de la alianza que tuvo con, no solamente con los zapotecos, aquí encontré todas las organizaciones intelectuales, fue una discusión nacional que logró mantener el ferrocarril de Tehuantepec o el transísmico fuera del esquema de privatización. ¿Sí? Eso podría decir, hasta ahí llega la última respuesta. Bueno, entonces aquí voy a tratar rápidamente, no sé cómo voy de tiempo. Sí. El impacto económico, cultural y social del ferrocarril, ¿no? Sabotajes. Son 5 casos. Los voy a abordar más rápido porque creo que me estoy tardando mucho. Bueno, miren, aquí está Ixtepec, ¿no? Fíjense cómo los hoteles, esos son hoteles, eso es importante, por eso lo puse ahí, porque bueno, estos no existían antes. Se van a crear necesidades, ¿no? Y unas cosas son los hoteles para todos los viajantes y todo eso. Se va a construir toda una serie de nuevos servicios para la nueva situación, ¿no? Vamos a encontrar en el auge una actividad comercial inusitada. Se requerían gente que aseara, gente que lavara, gente que cocinara, se requerían oficios y sobre todo se requería trabajo salariado, ¿no? Vamos a encontrar este nuevo circuito de comunicación que es pues más rápido, ¿no? Por ejemplo, en la vinculación con Guatemala, pues es mucho más rápida. Y vamos a encontrar cómo toda esta vorágine de actividad comercial va a permitir la ampliación y diversificación de las actividades productivas en muchos sentidos, ¿no? Al mismo tiempo vamos a encontrar una diferenciación económica y social, ¿no? Pero que va a consolidar la hegemonía de los zapotecos en la región, ¿no? Porque como las poblaciones zapotecas, sobre todo, eran las que estaban dentro de las estaciones o de los centros que estaban al lado de la estación, pues entonces fueron los que tuvieron mayores ventajas para poder aprovechar lo que el tren hacía, ¿no? Aquí vamos a ver entonces cómo la gente decía el salario es cosa de flojos, ¿no? Pero poco a poco el salario fue entrando en esta lógica. Entonces vamos a ver estos extranjeros, por ejemplo, los americanos llegaron para ser conductores de los ferrocarriles, pero generalmente llegaban con sus familias y así como llegaron se fueron.
pero sin embargo quedaron chinos, franceses, italianos y árabes. Por ejemplo, en el caso de los árabes, generalmente se casaban dentro de las mismas árabes, o sea, y no así con nosotros, con el resto que se vinculaban, ¿no? con la población zapoteca. Las alianzas matrimoniales, pues eran bienvenidas por parte de los zapotecos y era una especie de la diferencia hecha nuestra, ¿no? Porque quien se casaba con una mujer o hombre zapoteca entraba dentro de la lógica zapoteca. No obstante, también vamos a encontrar que este contacto va a traer novedades en la moda. Entra el huipil y cadenilla, hecha con una máquina que antes no se conocía, y esto actualiza los huipiles. Va a haber nuevas tecnologías, estéticas, noticias. Y esto que decía el ponente anterior, ¿no? Cómo va a haber una reorganización del tiempo, espacio y el ritmo de vida, ¿no? El tiempo, aunque no eran nada exactos los trenes, o sea, hay que ver porque todo el mundo me dice que nunca llevaba tiempo, pero sí era importante que organizaba a la vez que pasaba y cuando sonaba, ¿no? Ya cuando sonaba ¿cómo se llama? La sirena, ¿sí? ¿No? ¿Cómo se llama? Sí, ¿no? La gente corría para o vender o comprar o ayudar al pariente que traía la mercancía, etcétera, ¿no? Y va a haber una organización del espacio, claro, porque vamos a encontrar un montón de locatarios alrededor del ferrocarril, vamos a encontrar una serie de bodegas, de servicios, todo esto, y también del ritmo, ¿no? El ferrocarril va a estar marcando el ritmo de, y esto es interesante porque esto ocurre durante toda su decadencia. ¿Sí? Va a ser muy importante, o sea, la decadencia para la población zapoteca fue importante porque así se pudo apropiar del tren. Y bueno, vamos a ver cómo está la monetarización de la economía regional y el salario en la unidad doméstica. Bueno, aquí tenemos una serie de atentados contra el ferrocarril a principios de su operación. Estos, bueno, esto lo voy a platicar muy rápido. Aquí encontré 10 juicios contra, todos contra campesinos zapotecos. Encontré podríamos decir, tres tendencias. Una es quemar las tareas de leña, que eran con los que se alimentaban. Obvio, esta quema se veía que era bastante de enojo, ¿no? Entonces llegaban a donde estaban las tareas de leña, no era robo, era atentado, o sea, era quemarlo. La otra fue el descarrilar el tren. Usaban, incluso se veía que había, por la información que tenían los juicios, que los revisé en esos expedientes, cómo tenían ya la técnica para descarrilarlos, ¿no? O sea, ponían o un riel atravesando la vía en una curva cuando desacelera el tren, o una junta de metal para que se levantara la vía a la hora de pasar el tren. Y la otra era que se robaban los durmientes, ¿no? Los durmientes, o sea, el ferrocarril compraba durmientes para cambiar los podridos, eran de madera. Entonces le vendían a un empleado del ferrocarril tal cantidad de durmientes, ya que se iba el señor, como estos quedaban, pues podríamos decir, en lugares alejados de las poblaciones, a los lados del ferrocarril. Entonces ya después que se iba el señor que había comprado el ferrocarril, el trabajador del ferrocarril, llegaban los nuevos jornaleros y lo movían a otro lado y se lo volvían a vender a otro, ¿no? Este sí era, podríamos decir, sacaban ventaja. Pero tanto en las descarrilamiento como en estos de leña, las acusaciones siempre las hacían los maquinistas, eran los que tenían mayor jerarquía. Y siempre la gente era sospechosa, pero difícilmente encontraba culpable. De hecho, no era culpable, más bien les traían la ruina porque tenían que pagar multas a pesar de que no habían logrado comprobar su culpabilidad. Solamente se encontraron culpable en el caso del robo de durmientes. Bueno, estos son algunos. Aquí vemos cómo se van a crear en estas migraciones hacia el istmo veracruzanos
en estas migraciones que hubo, van a establecer los zapotecos allá, colonias, mercados, mayordomías, circuitos comerciales, religiosos incluso, y van a reproducir en el espacio veracruzano pues las prácticas, códigos, estilos zapotecos. Van a construir redes zapotecas de paisanaje en la política y en trabajo en la política, porque de 31 presidentes municipales que había hasta, creo que finales de los 90, de cada cosa, 13 habían sido de origen zapoteco, y la gente que está como dirigente del sindicato, la mayoría eran zapotecos, ¿no? Vamos a ver cómo cuando llegan a Veracruz, a cualquiera, Minatitlán, Coatzacoalcos, etcétera, van a zapotequizar los territorios. De esta manera hacen el territorio suyo. No se trata de tener la tierra, sino de darle un sentido, un espacio y considerarlo nuestro en el sentido zapoteca, ¿no? Esto también va a traer una diferenciación al interior de los zapotecos y también con otros grupos étnicos en cuestión de economía, ¿no? Van a estar, podemos decir, diferenciados en una mayor situación, en una un poco mejor situación, ¿no? Bueno, otra estrategia, bueno, cuando vino toda la plaga, que les digo, cuando vino toda la hambruna, muchos soldados se fueron hacia la carrera militar, porque no había otra alternativa, ¿no? Y los zapotecos tienen una alta experiencia militar desde el siglo XIX, ¿no? Se incorporaron al ejército constitucionalista. ¿Y por qué el ferrocarril? Porque el ferrocarril era botín de las facciones, sobre todo podríamos decirlo, acaparó el ejército constitucionalista. Y esto construyó un prestigio de los zapotecos como valientes, arrojados y todo lo demás, ¿no? Entonces ahí pongo que la reproducción del estereotipo, porque es un estereotipo del teco valiente, ¿no? Teco, por lo de Juchitán, porque es el emblemático de los zapotecos, por muchas razones, no lo vamos a discutir aquí, pero dicen que el zapoteco no, el teco es de Juchitán, Juchiteco, pero sí se refiere al zapoteco en general, ¿no? Después vamos a ver a las viajeras. Estas mujeres van a tener un papel crucial en el desarrollo de las relaciones comerciales. Aquí vemos cómo son tan importantes las mujeres en el sentido de toda una actividad. Las mujeres solas van a tener una relación muy importante en la construcción de esta zapotequización de las regiones de Veracruz, ¿no? Vamos a ver distintos tipos de viajeras. Unas son las que viajan a Coatzacoalcos y otras distintas van a ser las que viajan a Tapachula. Había mujeres viajeras que van a tener corta y larga distancia, ¿no? Van a ser bien interesante, es una actividad pequeña, pero sin embargo muy importante para las economías de muchas familias en ese entonces, ¿no? Muy bien, como conclusiones, bueno, el sistema ferroviario del Istmo impulsó una lógica dominante que reorganizó, jerarquizó y atribuyó nuevos valores a los lugares de la región. Dicha lógica fue fustigada por las relaciones paralelas subordinadas que los grupos subalternos desarrollaron para afrontarla, comprenderla, experimentarla y enfrentarla. Eso es muy importante que veamos cómo los zapotecos, como otros grupos seguramente, siempre estaban como que observando cuáles eran las debilidades para poder insertarse, cuáles eran las ventajas y cuáles eran las debilidades para apropiarse, ¿no? De esta manera, los zapotecos desarrollaron una complejidad de procesos alternos ante el horizonte espacio social que impuso este sistema ferroviario. Bueno, ya vimos que consolidaron la ruta de comunicación de comercio a Guatemala y abrieron la ruta Coatzacoalcos con conexiones hacia Mérida, Veracruz y la capital. Las guayaberas fueron cuando entraron al Istmo, ¿no? Encontramos nuevos y viejos horizontes territoriales, desarrollando complejas redes, vínculos, intercambios, tanto profundos como triviales, tanto a nivel íntimo y local como externos, ajenos, extraños y abiertos hacia otros. Y aquí es donde convergen los procesos de etnicidad, cómo se construyen las fronteras del nosotros y de territorialidad. Muy bien. Bueno, lo dejo hasta aquí. Gracias.
Bueno, pues muchas gracias a la doctora Marcela Coronado por su intervención. Asimismo, le agradezco mucho al maestro Alejandro Semo igual por su intervención. Y bueno, a continuación voy a leer las preguntas que han llegado para nuestros ponentes. La primera de ellas y va dirigida al maestro Alejandro Semo por parte de Melisa del Rosario Ramírez Torres, en la cual ella hace la pregunta: ¿hay algún texto, relato, nota que usted conozca que describa algún conflicto o situación entre personas de distintas clases, como las que mencionó en las estaciones, y cómo coexistían? Y también a su vez, Brian Ley tiene una pregunta para usted, maestro Alejandro, en el cual él pregunta que si existen fuentes o bibliografía que nos hablen de los nuevos actores sociales que surgieron alrededor del ferrocarril. Bueno, puedo responder. Sí, efectivamente, en general, lo que yo he percibido es que, y a partir de mis lecturas, ¿no? Yo recojo, ¿no? Como historiador, y en este caso también me acerco un poco a la antropología, recojo básicamente la información, ya sea de cartas, reclamos, y también literatura, ¿no? Y obviamente hemerografía, ¿no? Periódicos, ¿no? Entonces, yo creo que si bien no existe un texto, por lo menos no lo conozco hasta ahora así como tal, que describa la diversidad de los personajes, creo yo que estos están también, por supuesto, estoy pensando en los libros de viajeros, sobre todo unos extranjeros, ¿no? Por ejemplo, hay un libro de un viajero anarquista alemán, Sartorius, que estuvo en México, yo lo recomiendo mucho, que se llama México hacia 1850, que retrata con mucha precisión, más que precisión, con un buen lenguaje, ¿no? Una buena narrativa, las características de cada uno de los personajes que él va describiendo. Él vivió en Orizaba, Veracruz. También vamos a tener una lista muy amplia de escritores mexicanos, ¿no? Por ejemplo, yo, por ejemplo, para describir muchos de los, para entender, conocer muchos de los personajes, me basé, por ejemplo, en las crónicas de Guillermo Prieto, ¿no? Entonces, yo lo que recomendaría es acercarse a todas estas fuentes bibliográficas, ¿no? Muchas de ellas, lo que llaman los historiadores primarias, ¿no? Y a partir de ahí comenzar a construir, ¿no? Todos estos personajes. Entonces, con mucho gusto yo puedo ofrecer una lista de fuentes de la época donde yo creo que se pueden encontrar esta información, se puede encontrar esta información. Ok, muchas gracias, maestro Alejandro. Bueno, Muy bien. Y María de la Paz González tiene una pregunta para la doctora Marcela, la cual es la siguiente. Ella pregunta: ¿existe el dato preciso del número de chinos que trabajaron como migrantes en los ferrocarriles mexicanos? No, no lo tengo. Este dato lo saqué por los herederos directos. Ok. No lo tengo. Y bueno, otra pregunta igual para usted, doctora, por parte de Brian Ley. Pregunta: ¿en qué fuentes encontró estos métodos, o bueno, los métodos que mencionó de la resistencia de los zapotecas? Eso es una construcción metodológica que yo hice en mi tesis doctoral. Ok, muchas gracias, Ajá. doctora. Y, a ver, permítanme. Hay bibliografía al respecto, la hice, combiné a James Scott, que se llama Las armas de los débiles, con Barrington Moore, con respecto a la formación de cómo se forman los patrones morales de condena a la injusticia, así se llama. Barrington Moore, este, Adriana López.
los procesos de resistencia. Todos estos procesos, casi todos son todos son de resistencia, de acción pequeña, que no son fáciles de ver. Se requiere, podríamos decir, no es que no existan, es que se expresan de una manera encubierta. ¿De acuerdo? Entonces hay que trabajar con entrevista, con fuentes, etc. Claro. Ajá. Bien, doctora. Bueno, Regina Olmedo igual tiene una pregunta para usted, en la cual igual hace referencia a la bibliografía, sobre el tema de las mujeres viajeras. Sí, igual si nos podría mencionar un poco sobre esta bibliografía. Esto fue algo que yo hice. Sí. Ya les mandé en esta, pero igual con gusto les puedo compartir un artículo que escribí solamente sobre eso, sobre las mujeres. Ok. Sí, Sí, doctora, es muchas una cosa gracias. muy especial. Las mujeres viajeras, pero ¿por qué salió esto? Porque como yo viví en Ixtepec durante más de como casi 30 años, muchas de mis amigas eran viajeras. Entonces ahí fue que pude, podríamos decir, profundizar, ¿no? Entonces, pero de todas maneras puedo mandar ese artículo. Sí, se lo agradecería Claro que sí. mucho, doctora. Y bueno, igual con base en algunos comentarios que hicieron Antonio Ruiz Jerjín y Alberto Paz Bustamante, podría, bueno, plantear dos preguntas para el maestro Alejandro Semo, en la cual, bueno, la pregunta es, ¿qué opinión tiene del silbato de vapor de locomotoras y talleres, instrumentos importantes en este proceso del trabajo ferrocarrilero como artefactos de la cultura, de la modernidad en general y ferrocarrilera en particular? Y la otra pregunta es, ¿cómo analizar desde la perspectiva que expuso relacionada a la contradicción del discurso, cómo analizar el tema o esta cuestión del silbato del tren y las campanas del templo o de los templos que regían los horarios en los pueblos de México? Bien. Sí, son dos preguntas muy importantes. Bueno, la primera que tiene que ver con todo esto de los procesos de modernidad, ¿no? Que también llegan al campo, ¿no? Por ejemplo, la doctora Marcela Coronado ya nos mencionó una muy importante, esto mismo, el silbato. El silbato está asociado ya a la llegada del ferrocarril, ¿no? Como una forma de cultura, ¿no? Cultura propia del ferrocarril, ¿sí? Ahora, si lo vemos desde la perspectiva general histórica, voy a tomar un pensamiento de un historiador francés que viene mucho a esta pregunta. Alguna vez Braudel, que es un historiador muy conocido francés, le preguntaron que cuál creía él que era el suceso histórico que distingue a la historia de Francia, y él respondió que lo menos que estaba pensando era en la Revolución Francesa. Él estaba pensando en la educación y en el ferrocarril. Es decir, si algo crea la identidad, para empezar, de Francia, es el ferrocarril. Entonces, yo creo que desde la perspectiva de México, tomando un poquito las ideas de Braudel, desde la perspectiva de México, yo creo que el ferrocarril va a trastocar no solo los procesos de comunicación, no solo digamos, el desarrollo y el impacto que va a tener del imperialismo, fundamentalmente norteamericano, no solo el control del Estado porfirista, ¿no? De las diferentes luchas sociales campesinas que se fueron gestando en la segunda etapa del siglo XIX mexicano, ¿no? Sino que va a trastocar también el proceso de modernización de las ciudades. O sea, hoy en día lo podemos ver directamente. Una cosa está en el centro de la Ciudad de México y otra cosa está en la Colonia Roma, ¿no? O sea, si a eso le añadimos, ¿no? Claro, ya existía en el centro porque fue llegando, ¿no? Si a eso le añadimos, por un lado, un conjunto de elementos que van a estar asociados a esa modernidad, empezando por lo físico, rieles, cables, ¿no?
para empezar, ¿no? Movimientos de personas, ¿no? Si a eso le añadimos, ¿no? Esta nueva burocracia que se está gestando dentro del Estado porfirista, ¿no? Yo creo que a nivel, me estoy refiriendo a nivel urbano, por supuesto, ¿no? Estamos viendo cómo el ferrocarril, y en este caso también me permito hablar del tranvía, para el caso del entorno urbano, está trastocando y está modernizando a México, ¿no? Por lo menos el México urbano, ¿no? Entonces, yo creo que desde esa perspectiva, el ferrocarril va a estar directamente asociado a esa modernidad. ¿Por qué? Porque finalmente el ferrocarril va a ser el elemento más visual, ¿sí? E impactantemente visual de esa modernidad. Y va a ser un elemento que va a llegar hasta los lugares más recónditos del mundo agrario, ¿no? Del mundo rural, ¿no? Y va a tener también un impacto, ¿no? Y lo que en el imaginario de las diferentes clases, ¿no? Por ejemplo, los campesinos, con lo que implicó el ferrocarril, ¿no? Para su, ya sea, como comentó la doctora Marcela Coronado, que tuvo todo un proceso muy importante en el desarrollo económico, tanto para las comunidades indígenas, pero también, ¿no? Obviamente, para el control del Estado, porfirista en este caso, ¿no? También para los grandes terratenientes y obviamente empresarios, ¿no? Dueños de minas, ¿no? Que se vieron favorecidos por estas grandes inversiones norteamericanas, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí que el ferrocarril va a cumplir una función determinante, ¿no? En este proceso de desarrollo del capitalismo. Ahora, si tengo un poquito de tiempo, puedo ampliar esta idea en qué es lo que caracteriza a ese capitalismo, ¿no? Ese capitalismo porfirista que muchas veces lo confundimos porque este capitalismo que hoy conocemos, ¿no? El capitalismo de la, el capitalismo de, de la reproducción masiva, del consumo masivo, etcétera, 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 en realidad se gestó fundamentalmente en el siglo XIX, ¿no? Y si yo creo que esto habría que definirlo, porque es lo que define la importancia del ferrocarril, ¿no? Si me permiten 5 minutos, si los tengo, yo con mucho gusto les planteo cuáles son los parámetros fundamentales de ese capitalismo imperial, primero colonial y después imperialista que va surgiendo, ¿no? Para entender la importancia del ferrocarril. Vamos a empezar algunas ideas. O sea, ¿qué es lo que distingue a esa sociedad, ¿no? Del siglo XIX? Me estoy refiriendo a nivel internacional, pero que va a tener una proyección sobre México fundamental. Yo creo que son tres. El movimiento obrero socialista, ¿no? En México tenemos el pensamiento de Flores Magón, que va a ser determinante, ¿no? Para los procesos de la lucha contra el porfiriato y después como intelectuales orgánicos de la Revolución Mexicana, ¿no? Obviamente la Revolución Mexicana y la Revolución Rusa y obviamente la Primera Guerra Mundial, porque la Primera Guerra Mundial lo que hizo fue trastocar. Termina el gran imperio colonial inglés, ¿no? Y Estados Unidos va a surgir como la gran potencia a nivel internacional, ¿no? Esto es por un lado. Entonces, si a mí me preguntan, por ejemplo, para darnos una idea, ¿no? ¿Qué es lo que una persona de 1880 sabía que lo que una persona de 1780 no sabía? Bueno, una persona de la segunda mitad del siglo XIX, pues ya la geografía del mundo ya no era descubrimiento, era un deporte o dominio de medio físico como la Antártida, por ejemplo, ¿no? Ya había un ferrocarril que en lugar de hacer en diligencia 4 días de la Ciudad de México a Veracruz, hacía 18 horas y después 12 horas, ¿no? Por lo tanto, había un mundo más densamente poblado, ¿no? Obviamente que se estaba proyectando y obviamente había una reducción geográfico, espacio geográfica. Es decir, de repente el mundo se hace chiquito. De repente esos mapas que aparecen así como con caminos, todos voluptuosos, de repente aparecen así rayados con líneas de ferrocarril, ¿no? Que se van dividiendo, ¿no? Tan es así que lamentablemente para la historia de México, el mundo del agua, el mundo de la producción agrícola acuífera para el Valle de México es sinónimo de atraso, ¿no? En cambio, el mundo del vapor, el mundo del maquinismo va a ser el sinónimo de progreso, ¿no? El problema es el progreso para quién, o sea, quién progresa en este sentido, ¿no? Entonces,
yo creo que lo interesante de todo esto es que pues esto también se va a reflejar en la cultura, ¿no? América Latina, yo creo que, y ahí sí voy a un poquito proyectarme hacia América Latina es un laboratorio de creación cultural. ¿Por qué? Porque está buscando su identidad, ¿no? Frente a lo que está pasando en Europa y después frente a lo que está pasando en Estados Unidos. Está buscando su propia identidad y en gran parte lo encuentra a través de las expresiones culturales y también políticas, ¿no? Algunas del siglo XIX, más influidas por el pensamiento del liberalismo europeo, y otras, claro, en el siglo XX, ¿no? Por ejemplo, tenemos un Mariátegui, que es un pensador peruano que descubre que a partir de conocimientos de la cultura inca, logra amalgamarlos con el pensamiento marxista, ¿no? Y nos va a hacer propuestas muy interesantes, ¿no? En México, bueno, vamos a tener a Vasconcelos y otros más, ¿no? Entonces, yo creo que por eso, en ese sentido, la segunda mitad del siglo XIX va a ser el punto nodal o el punto inicial de todo este proceso de modernización, ¿no? Lamentablemente, los gobiernos latinoamericanos van a estar influidos por pensamientos que nos van a llevar pues a situaciones de gran contradicción social. Me estoy refiriendo al darwinismo social y me estoy refiriendo al positivismo comtiano llevados a su máximo exponencial, ¿no? Entonces, esto también va a influir de manera, pues muy característica, ¿no? Entonces, yo creo que en términos generales surge la economía global, surgen los oligopolios, perdón, que en México van a jugar un papel muy importante y algo que es fundamental. Va a surgir el Taylorismo, ¿no? Esta idea de que el terrorismo va a trastocar, ¿no? La producción industrial mundial, ¿no? Yo creo que la trastoca aún más que la propia revolución industrial inglesa, ¿no? En ese sentido, bueno, este término de, entre comillas, gestión científica fue utilizado a partir de 1910 a raíz de la Gran Depresión por primera vez por F. Taylor, es el Taylorismo, ¿no? Y lo describo en dos palabras, ¿no? ¿Qué es lo que buscaba el taylorismo? Bueno, aislar a cada trabajador del resto del grupo y transfiriendo el control del proceso productivo a los representantes de la dirección que decide el trabajador, lo que tenía que hacer la producción, que tenía que alcanzar a la luz, es decir, buscar una mayor producción, ¿no? Con el control de los horarios, con el control de los trabajadores para que produzcan más, y ahí el tiempo fue clave, ¿no? Y por otro lado, ¿no? Una descomposición sistemática de cada proceso en elementos, componentes cronometrados, ¿no? Y sistemas distintos de pago, salario, etcétera, 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 ¿no? Entonces, yo creo que todo esto es parte de esto que tiene que ver con la modernidad, esto que tiene que ver con el silbato, ¿no? Y aquí, bueno, podría yo extenderme un poco más, pero no quisiera por la cuestión también del tiempo, ¿no? En términos generales, pero todas estas ideas son, pues, que están asociadas, pues, a este proceso de modernización, ¿no? Ok. Muchas gracias, maestro Alejandro Semo. Doctora Marcela, igual si nos quisiera compartir una reflexión final, sería muy bueno. Bueno, lo que yo veo es cómo los proyectos de desarrollo capitalista van a afectar a las comunidades, ¿no? ¿Cuál es el impacto? Esto por una parte. Por otra parte, hay que pensar que la gente responde y va a responder de múltiples formas, ¿no? En ese sentido es interesante esta perspectiva de James Scott acerca de cómo estas formas de comunicación que tiene la gente, de reflexión, del diagnóstico sobre las artes del poderoso, podríamos decir. Todo el tiempo está diagnosticando, pensando, uno para resistir y otro pues para apropiarse de cosas, ¿no? Yo pienso que durante un tiempo importante los zapotecas, no estoy hablando de todos los zapotecas, sino los vinculados al ferrocarril,
se apropiaron de la ruta, sobre todo durante su época de declinación, viendo las fisuras que existían, viendo con las alianzas que establecen con los trabajadores ferrocarrileros, con las redes que logran construir y como si bien eso es un proyecto de vocación capitalista, este debilitamiento, este auge, esta caída y este deterioro del ferrocarril prolongado, a pesar de los impulsos que se dieron durante dos coyunturas, va a hacer que los zapotecas puedan aprovecharse, ¿no? Actualicen sus redes de comercio, por ejemplo, Guatemala. Eso es bien interesante, ¿no? O sea, cómo esta vía comercial, cuántos siglos tiene de existencia, o sea, mínimo es prehispánico, por ahí entraba el contrabando. Y cómo la decisión gubernamental de quitar el sistema mixto de transporte y carga, pues va a ser un golpe durísimo sobre todo para el mercado, los pequeños mercados locales que se establecieron a lo largo de las vías en donde se paraba el tren y para la actividad de muchas mujeres que van a desarrollar esta situación. La actividad comercial sigue haciéndose actualmente, pero a través de camionetas, y bueno, ya no existe ese sistema que existió en ese momento, ¿no? O sea, es interesante, bueno, ver cómo lograron extender y actualizar y modernizar esta relación con el santuario de Esquipulas en Guatemala y Sí. la cuestión comercial, ¿no? Y cómo abrieron esta cuestión, esta ruta hacia Coatzacoalcos y todo este tráfico de comercio, de pequeño comercio, productos del Istmo de Veracruz para acá, de Yucatán. O sea, decía yo que las guayaberas llegaron con el ferrocarril, ¿no? Gracias a que venían desde Mérida. Bueno, entonces pienso que las respuestas son múltiples, complejas, no son unas, y que existe, podríamos decir, esta vigilancia permanente, porque se trata pues, de la vida, ¿no? De reproducirnos. La vida solamente sentido si está dentro de un sentido cultural, ¿no? Esa sería mi reflexión. Claro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Marcela, maestro Alejandro. Gobierno de México.